Buen día, queridos, gracia y paz, que Dios les bendiga a todos. Empezamos ahora nuestra live desde Facebook. La cuenta es Ibave Naranjal. Ibave Naranjal. Comparta con sus contactos. El link está ahí en los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia. Podés hacer sus comentarios, invitar otros a entrar. En ese momento escuchar la palabra de Dios y ser muy bendecido.
Estamos en un reloj de oración. Durante esta adoración, al inicio, pudiste ver ahí el reloj de oración, la invitación, para que todos los días, 3 veces al día, puedas tomar un tiempo y orar. Los motivos siempre ponemos en nuestra página fanpage de Facebook y también en los grupos de la Iglesia Bautista Viviendo el Evangelio. Queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Siempre digo que la bendición está en obedecer la palabra de Dios. Y por eso vamos justamente a compartir con ustedes en esta mañana maravillosa, no más linda porque es un sentimiento muy diferente, ¿verdad? Triste no poder estar aquí con todos ustedes, abrazarles personalmente, escuchar un poco de la vida de cada uno, y ese contacto nos hace mucha falta, pero sabemos que es un momento necesario y Dios está obrando. Dios es soberano y es un momento muy oportuno, es un tiempo oportuno donde Dios tiene su manera de actuar, y por eso, y justamente en eso, quiero compartir con ustedes en esta mañana. Es un tiempo difícil, necesario, pero necesario y oportuno, ¿verdad? Llevan en cuenta que las personas siempre han dicho, no tengo tiempo, ¿verdad? Y justamente no tienen tiempo para lo importante, pero siempre hay tiempo para lo urgente. Pero ahora hay tiempo para todo, hay tiempo, y es por eso intitulé en esta mañana Tiempo Oportuno. Las personas, en mayor parte nosotros, ¿verdad? En verdad todos, estamos siempre muy preocupados con nuestro bienestar, algunos más, otros menos, y tristemente es por eso que los psicólogos, terapeutas, incluso religiones y iglesias donde hay falsos profetas y se predica un falso mensaje, prometen la solución, ¿verdad?, de los problemas, y son más frecuentadas. Las personas buscan estos lugares, y una iglesia como la Iglesia Bautista Viviendo el Evangelio, normalmente donde la Biblia es el centro, donde el centro es Jesús, como esta canción, ¿verdad?, donde se predica la palabra, cuesta más, vamos a decirlo así, agradar a la gente, porque el centro es Jesús, es la palabra, y no la satisfacción, el bienestar del ser humano. Esto es consecuencia de una vida con Dios. Pero Jesús también nos dijo que tendríamos aflicciones. Existe la aflicción, no podemos descartar. Y muchas veces el ser humano no quiere pasar por aflicción, no quiere pasar por problemas, pero esto es necesario, ¿verdad? Y he dicho en estos días, vuelvo a decir, que los mayores avivamientos vinieron mediante tribulaciones, mediante aflicción. Espero que mucha gente que anteriormente decía, no tengo tiempo, ¿verdad?, ahora lo tiene de montón, pero que no sea para ver Netflix, televisión o pasar tiempo en la internet, ¿verdad? Claro que es muy interesante pasar un tiempo con la familia, ver una película, ver los mensajes en internet, pero que más que todo gaste este tiempo o invierta este tiempo oportuno en pasar tiempo con Dios, tiempo con la palabra de Dios. Amén, mi querido. Bueno, llegando ahí los hermanos, inviten a otros que puedan llegar también, y quiero ya compartir con ustedes la palabra de Dios que está en Efesios capítulo 5. Abramos nuestras Biblias. Efesios capítulo 5. Vamos a Efesios capítulo 5. Y quiero leer con ustedes el versículo o los versículos 11 al 16. Efesios 5, el 11 al 16. Nos dice así, Efesios 5, 11 al 16. Ya quiero decir que todas las lecturas bíblicas, y vamos a trabajar muchos textos en esta mañana, son de lenguaje popular. Yo estoy usando mayormente los textos de la NVI, sería la nueva versión internacional, y de la NTV, la nueva traducción viviente, lenguaje popular. Ok, dice así la palabra de Dios. No tengan nada
que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. 13. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como los necios, sino como sabios. Y para finalizar, 16. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Y de ahí viene nuestro tema, porque los días son malos. Queridos, estamos en un tiempo muy oportuno. Un tiempo muy oportuno. Y Dios espera de nosotros disposición para aprovechar este tiempo. Este kairos de Dios, ¿verdad? Este tiempo oportuno. ¿Eso qué significa kairos? Y en especial, un tiempo donde Dios desea actuar. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Él tiene un plan. Es un tiempo preparado, porque Dios es soberano. La Biblia denomina la palabra tiempo de dos palabras griegas, o sea, hay dos palabras griegas que van a expresar tiempo de diferentes maneras. Una es cronos, que mayormente es conocido por nosotros, y otra es el kairos. El cronos viene de cronómetro, o sea, de cronología. Habla de tiempo, de duración. Es hablar de un tiempo terrenal que se puede medir. Segundos, minutos, días, semanas, años, siglos, milenios. Esto es el cronos, que viene de cronológico, o sea, de cronología. Y el otro, de lo cual quiero tratar con ustedes, cuando hablamos de tiempo oportuno, este tiempo, no hablando en sí del cronos, pero del kairos, habla de cuando la Biblia, usando esta palabra kairos, ella nos trae el sentido, nos habla de tiempo donde Dios nos da una oportunidad, o sea, un tiempo marcado, un tiempo especial de Dios, donde Dios quiere accionar de una manera, de una forma. Es un tiempo de Dios, o sea, un tiempo de visitación, un tiempo oportuno, un tiempo señalado y preciso, donde Dios, en este tiempo correcto, tiene algo que quiere hacer en nuestras vidas, o en particular en la vida de alguien. Pero este es un tiempo para todos. Es un tiempo donde estamos ricos, pobres, no importa la nacionalidad, empleado, patrón, todos pasando por este mismo tiempo, y Dios quiere obrar con todos de alguna manera. Obviamente hay decisiones a tomar, diferentes decisiones de un cristiano y diferentes decisiones de la parte de uno que aún no es hijo de Dios, que no entregó su vida a Cristo. Estamos en un tiempo muy oportuno y debemos aprovechar esta oportunidad. El apóstol Pablo dice, ya leímos el texto al inicio, y quiero frisar los últimos versículos, los últimos dos versículos. Tengan cuidado de su manera de vivir. Tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Mi querido, es un momento muy oportuno, es un momento oportuno para orarnos diariamente. Estamos en un momento donde debemos enfocarnos en la oración. Y quiero tomar como ejemplo la vida de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6 y el versículo 10, para usar como base la vida de Daniel para este ejemplo que quiero darles cuanto a la oración. Y este momento yo veo como un momento muy oportuno para orar. La gente movilizándose en oración, incluso hasta el propio presidente ha llamado a la nación a la oración, ha incentivado los movimientos, las iglesias, quizás orando como nunca antes habían orado.
Daniel capítulo 6, versículo 10 dice así: y Daniel, cuando supo que el documento había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su aposento que daban para o hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Queridos, algunos funcionarios del rey, a algunos no les gustaba Daniel, y entonces ellos animaron al rey a hacer un documento con la intención de que o sea, Daniel, viniera a ser atrapado. Daniel estaba en una situación de peligro, estaba con un problema, un gran problema. Había un decreto que prohibía la adoración de otro Dios que no fuera el rey, y el rey entonces era considerado como un Dios. Obviamente que lo sabemos que no es así. Entonces Daniel tenía el costumbre de orar 3 veces al día en su aposento o en su pieza, ¿verdad? Daniel oraba 3 veces al día y dice que daba gracias a Dios. Ahora, interesante que Daniel ya oraba antes mismo del decreto, porque dice que como solía hacer antes. O sea, ya era de costumbre de Daniel, independiente de este momento, orar, ¿verdad? Quizás muchos nunca han orado y ahora en el momento del peligro empiezan a orar. Quizás muchos oraban así como, ¿verdad? Así, bueno, para comer, para despertar, y ahora sienten la necesidad de orar, y es por eso que yo digo y entiendo que el avivamiento viene delante de una prueba, delante de una tribulación, y esto en la historia nos muestra que los mayores avivamientos vinieron en situaciones de peligro, en persecución, en tribulación. Daniel entonces oraba 3 veces al día y daba gracias a Dios, pero eso no era de ahora, ya tenía una vida de oración. Y de entre los oyentes, quizás, de entre los hermanos, y quizás hay alguien que aún no entregó su vida a Cristo, no tiene un relacionamiento personal con Cristo, y me estás escuchando, alguien quizás compartió contigo este link, esta invitación para escuchar este mensaje, y quizás no tenía esta costumbre de orar, y ahora empiezas a orar. O quizás no estaba tanto así dedicándote a la oración, y ahora empiezas a dedicarte con más afinco, con más fuerza, aferrándose a la oración. Y como hablaba al inicio, siempre la gente ha dicho no tengo tiempo, y ahora hay mucho tiempo, ¿verdad? Mucha gente buscando ocupar su tiempo de tantas maneras, pero Dios nos invita, es un tiempo oportuno para orar. Dios nos invita a orar diariamente, mi querido. ¿Usted ora? Quiero hacerle esta pregunta. Quizás me va a decir que sí, que bueno, gloria a Dios. Pero si me va a decir que no, o quizás que así, como que ora porque tengo miedo, no sé qué va a pasar. Hay gente ahí que está esparciendo pánico, como que todo va a terminar. Y querido, quizás tu oración sea direccionada por miedo. Quizás tu oración o lo que estás haciendo sea algo simple y meramente religioso. Pero Dios te invita para una oración a nivel de un relacionamiento personal con Él, ¿verdad? Quizás para los que son cristianos pueda asumir ahora realmente su fe y decir realmente, ¿verdad? O sea, y mostrar en la práctica realmente lo que decís que es cristiano, y empezar a orar verdaderamente. Quizás no eres cristiano, pero tenés la oportunidad de entregar tu vida a Cristo. Tenés la oportunidad de empezar hoy mismo un relacionamiento con Cristo o a través de la oración. Es un tiempo oportuno de Dios. Ahora, interesante que es un momento no solo para orar por nosotros, pensarmos en nosotros. Es interesante nosotros pensarmos en el mundo, en las cosas que pasan, en nuestra comunidad de fe y todo más. Y yo veo el ejemplo en la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Estuve leyendo ayer Colosenses capítulo 4, versículo 12, de Epafras. Colosenses 4,
12, donde nos dice así, el apóstol Pablo escribiendo y obviamente por el escrito se nota que esta persona estaba en contacto con él o estaba ahí cerca y dice así, les manda saludo Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. El apóstol Pablo hablando de este hermano Epafras y dice que, y hablando con otros cristianos, con los de Colosos, y dice, ¿sí sabe qué? Epafras siempre ora por ustedes con fervor. Eso nos llama a la importancia de orarnos unos por los otros. Y dice que pide que Dios les fortalezca y les perfeccione, ¿verdad? Y también que le dé plena confianza de que están cumpliendo la voluntad de Dios. Además del punto de la oración, ¿verdad? Que es un tiempo oportuno para orarnos, nos surge aquí la cuestión de cumplir la voluntad de Dios. Y yo les hago una pregunta. ¿Crees que estás cumpliendo la voluntad de Dios en estos días, en este momento, en este kairos de Dios, en este tiempo oportuno que Dios separó para que vengas a tener tiempo, ya que anteriormente no tenía? Para que vengas a tener tiempo, y ahí sí, hablando del tiempo cronos, que es el tiempo del reloj, el tiempo que tanta gente dice que no tiene, para que vengas realmente a dedicarte a lo importante en vez de lo urgente, para orar. Es un tiempo oportuno para orarnos diariamente, mi querido. Pero no solo para orar, también es un tiempo oportuno para nosotros sermos discípulo fiel, o sea, para que puedas volverse a Dios como un discípulo ejemplar, como un discípulo fiel. Y leyendo la palabra, yo estuve leyendo un poco la historia de Caleb, también de Josué, de David, pero quiero compartir brevemente con ustedes un poco un pasaje que habla acerca de Caleb, en Números capítulo 14, versículo 24. Números 14, 24. Números capítulo 14, versículo 24. Donde así nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, mi servidor Caleb, Dios hablando de Caleb, tiene una actitud diferente de los demás. Tiene una actitud diferente de los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Queridos, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente de los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, así dijo el Señor. Qué palabra maravillosa. ¿Será que Dios podría decir eso de mi vida, de tu vida? Qué alegría. No sé si Caleb llegó a tener acceso obviamente no, porque eso fue escrito posteriormente por Moisés, el Pentateuco, los 5 primeros libros, pero no sabemos si Dios por ahí, Caleb, su relación personal con Dios, eso se hizo de una manera que Dios pudiera hacerle, ¿verdad? Tener ese sentimiento, que Dios mismo llegara a hablarle, que él era diferente de los demás. Pero yo me imagino así, pensando en eso, quiero decirles que me imaginar si pudiera hoy Caleb leer en este tiempo acerca de eso que Dios dijo de su vida. Qué alegría uno leer algo como este texto. Imagina Dios diciendo de vos, Dios hablando, tú eres diferente de los demás. Se ha mantenido fiel. Qué lindo, qué profundo, ¿verdad? Esta afirmación de Dios cuanto a la vida de un siervo, de su siervo. Queridos, era notorio la diferencia entre Caleb y Josué, los dos juntos, Los dos fieles, y los otros. Era muy notorio la diferencia. Caleb y Josué
porque de Caleb también se habla, y nosotros después podemos leer cuando Dios le llama, o sea, de Josué, cuando Dios le llama a meditar día y noche en su palabra, ahí Josué 1, 6, 7, 8, y Dios le llama a tener un tiempo de devocional, un tiempo de dedicación a Él y su palabra. Entonces vemos que Caleb y Josué, los dos juntos como fieles del Señor, eran diferentes de los otros, de las otras personas. Dios da una promesa de bendición, ¿verdad? Aquí por causa de la fidelidad de Caleb, Dios le da una promesa de prosperidad, una promesa de bendición a Caleb, a ellos, a Caleb y Josué, por causa de su fidelidad. ¡Qué bendición! Mi querido, la gente consigue ver que eres diferente. Aquella persona con quien vos trabajas, estudia, tu vecino, con quien te relacionas, obviamente que ahora hay una relación muy distante, pero se puede ver que eres diferente. ¿Será que está poniendo pánico, como que ahora qué va a pasar? No sé qué hacer. Somos peregrinos en esta tierra y tenemos confianza para dónde vamos. Vamos al cielo. Nuestra morada no es aquí, estamos de paso en esta tierra. No hay desespero, estamos tranquilos, confiados en el Señor. La palabra dice que el Señor nos hace vivir confiado, porque sabemos quién somos, sabemos que somos sus discípulos. Es un tiempo oportuno para nosotros sermos fieles discípulos del Señor. Quizás te consideras un cristiano, pero la pregunta es, ¿eres un fiel discípulo del Señor, de lo cual el Señor podría llegar a decir de vos, tiene una actitud diferente de los demás? ¿Verdad? Tiene una actitud diferente de los demás. ¿O será que haces lo mismo como todos hacen? Todos hacen, pero no eres todo. Supuestamente eres un cristiano, eres un hijo de Dios, ¿verdad? Coima, trampa, mentira, chisme, eso no marca la diferencia en tu vida. Tenés que ser diferente. San Mateo capítulo 7, versículo 20. San Mateo capítulo 7 y el versículo 20. San Mateo capítulo 7, versículo 20. 7, 20, donde el Señor nos dice así. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Estoy usando mayormente las versiones, Nueva Versión Internacional y Traducción Viviente, que son versiones de lenguaje más popular, pero la versión tradicional dice, así que por sus frutos los conoceréis, que es la versión más común, ¿verdad? A veces en la lectura uno dice, pero qué diferente el texto. Es una lectura de un lenguaje más popular, esta lectura. Queridos, la obediencia nos trae bendición. La obediencia nos trae bendición. No es que vas a obedecer para ser bendecido, no es eso. No vas a obedecer para ser bendecido, pero vas a ser bendecido por obedecer. ¿Entienden? Hay una inversión de valores. Mucha gente ofrece bendiciones delante de que vengas a obedecer. Pero no es así. No vas a ser buscando, esperando algo en cambio. Con Dios no funciona así. Pero ¿por qué amas al Señor? ¿Por qué tenés ese sentimiento de obedecer? ¿Por qué consideras que el foco no está ahí? Tu foco no debe estar en la bendición, como muchos, ¿verdad?, que ofrecen prosperidad y te dicen pare de sufrir y venga porque Dios te va a hacer eso y aquello. No es así. Venga al Señor porque Él te ama, porque es tu Salvador. Venga al Señor con este deseo de ser un adorador, de dedicar tu vida a Él, de tener una relación personal con Él. ¿Sí? ¿Volvimos? Bueno, seguimos entonces. La bendición es solo consecuencia. Tu foco tiene que estar en ser diferente, en ser discípulo, tener una relación personal con Cristo. Y ahí yo me recordé el ejemplo de David, estuve buscando algunos textos, y interesante lo que dice David en el Salmo 63, 8. Él dice así, me aferro a ti. El inicio del texto, del versículo 8, me aferro a ti. Queridos, también es tiempo de aferrarse al Señor.
no es un tópico que vamos a tratar tanto, pero eso nos habla de ser discípulo, eso nos habla de caminar con Dios, de tener un relacionamiento personal con Dios. Me aferro a ti, dice David. La bendición viene por añadidura, ¿verdad? Salmo 34:1 dijo el mismo David: alabaré al Señor en todo tiempo, no importa la circunstancia, pase lo que pase. Hay hasta una canción que muchos cantan, ¿verdad? No importa las circunstancias, te alabaré, Señor. Es lindo cantar, pero eso tiene que ser real en nuestra manera de vivir. A cada momento pronunciaré sus alabanzas, dice David, Salmo 34:1. Queridos, es tiempo oportuno, este es el momento, es un kairos de Dios para tu vida, un tiempo marcado de Dios para hacer algo en nuestras vidas, porque Dios es soberano y nos da este tiempo oportuno, esta oportunidad para que podamos tomar una decisión de ser diferentes, una decisión de orar diariamente. El primer punto que tratamos. Y este segundo punto, una decisión, que podamos tomar una decisión de ser diferentes, de ser discípulos fieles del Señor. Amén, mi querido. Los mayores avivamientos, voy a repetirlo, los mayores avivamientos. ¿Qué es un avivamiento, pastor? No es como algunos piensan, ruido, saltar y... No. Estamos hablando de un despertar espiritual. Cuando de una persona que no oraba pasas a orar. Cuando de una persona que no leía tu Biblia, que no tenía una relación personal con el Señor, que no daba ejemplo, pasas a tener una relación personal con el Señor. Pasas realmente a demostrar con frutos de que eres un verdadero discípulo. Los mayores avivamientos, el despertar espiritual en la vida de la persona, donde empezaron a orar, empezaron a caminar con Dios, empezaron a tener un relacionamiento con Cristo, donde empezaron a leer la Biblia, a dedicarse a la palabra del Señor, vinieron en las tribulaciones delante de los problemas. Por eso estamos viviendo un tiempo oportuno. Y es muy oportuno también, querido, como ya les hablé, estudiar la palabra de Dios. Vuelvo a decirlo, no tengo tiempo. ¿Cuántas veces escuchamos eso? No tengo tiempo, hablando del cronológico, ¿verdad? Pero ahora Dios te da tiempo cronológico, y donde Dios tiene un tiempo kairos, un tiempo especial, un tiempo marcado para obrar en su vida, un tiempo para que te dediques a la oración, te dediques a buscar ser un verdadero discípulo, y en eso también puedas a dedicar tiempo a tu familia como un buen esposo, una esposa que pueda dar ejemplo a los hijos que puedan ser ejemplo con los padres, dedicados, y que uno para con el otro pueda ejercitar la vida cristiana y juntos aprender la palabra de Dios. Es un tiempo oportuno entonces, además de orar, de volverse a ser un discípulo verdadero, a dejar las macanadas de lado, los coimas, mentiras, chismes, y volverse a realmente a una vida de santidad, una vida dedicada a Dios. Es tiempo también de estudiar la palabra de Dios. Y en eso, anotando estos tópicos que quería compartir con ustedes, eran 5, al final resumía 3 por tema del tiempo, y es el último que quiero tratar. Me recordé de los cristianos de Berea, ¿verdad? Hechos capítulo 17, versículos 10, 11, 12, o sea, ahí el capítulo 17 va a hablar de los cristianos de Berea. Quiero leer con ustedes el capítulo 17 del libro de Hechos, capítulo 17, donde habla de los cristianos de Berea. Y nos dice así, el 17, voy a leer el 10 y el 11, donde nos dice así: tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Las sinagogas en esta época eran muy usadas para la predicación de la palabra. Recuerden que no habían todavía los templos cristianos, templos evangélicos o un lugar propio de cultuar al Señor, los cristianos. Entonces usaban las sinagogas. Y el 11 dice así: estos eran de sentimiento, hablando de los de Berea, ¿verdad? Estos eran de sentimiento más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez. Y todos, presta atención aquí, y todos los días,
examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Qué tremendo, ¿verdad, querido? ¿Cómo está tu tiempo con la palabra de Dios? ¿Te dedicas a examinar las escrituras? Jesús dijo que debemos examinar las escrituras porque en ellas encontramos vida eterna. Obviamente que en este texto, el contexto estaba él reprendiendo a los fariseos porque ellos se suponían que conocían las escrituras, pero examinaba y no encontraban. Y Jesús dice, y son ellas que testifican acerca de mí. Pero hay un principio de que debemos vivir a examinar las escrituras, ¿verdad? Y para ver si todo lo que se nos anuncia, eso que ahora te anuncio, si es así mismo como estoy hablando. ¿Cómo está tu tiempo de examinar las escrituras, tu tiempo con la palabra de Dios? ¿Tienes un tiempo devocional diario con la palabra de Dios? ¿Te dedicas a tomar un tiempo, a abrir tu Biblia, un cuaderno con bolígrafo, hacer anotaciones o quizás en tu aplicativo, en tu celular, eso no importa, pero hacer apuntes acerca de lo que estás estudiando, acerca de lo que Dios te está ministrando, hablando contigo? Tenés un tiempo de calidad, ¿verdad? Un tiempo no así apurado, donde llega, lee un versículo y después no sabes ni lo que leíste o simplemente guardaste un versículo pero no lo aplicaste a tu vida. El tiempo devocional nos enseña a aplicar lo que leímos a nuestras vidas, ¿verdad? No es decir, ese para fulano, es para ciclano, no. ¿Qué Dios quiere enseñarme con esta palabra en el día de hoy? ¿Qué Dios quiere hablar conmigo en esta palabra en este día de hoy? Estamos en un tiempo oportuno, un tiempo donde Dios quiere obrar en mi vida, en tu vida. ¿Qué Dios quiere obrar en mi vida en este momento por medio de su palabra? Quizás nunca dedicaste tiempo diario a la lectura de la palabra. Y el reclamo de falta de tiempo siempre fue grande. Pero ahora tenés tiempo para dedicarte a la lectura de la palabra de Dios. Y que pasando este tiempo siga con esto. Que eso sea un ejercicio diario, que puedas crear un hábito, una costumbre. Y eso pueda permanecer por siempre en tu vida. Hoy es el día oportuno de Dios para tu vida, mi querido. Ya voy a la conclusión. No podemos prever lo que va a seguir en estos tiempos difíciles, ¿verdad? No podemos prever. Mucha gente quiere sacar conclusiones, decir va a pasar eso, va a pasar aquello. Solo Dios lo sabe. Y nosotros no tenemos que preocuparnos qué va a pasar. Tenemos que estar confiados en el Señor, tranquilo, viviendo el tiempo que Dios nos está dando. Obviamente que si hay que hacer provisiones, si hay que tomar ciertas medidas, así como las medidas de seguridad que se nos enseña, tenemos que hacerlo, pero tranquilo, no entrar en desespero. Al final, Dios es nuestro Señor, alabemos a Él, vivamos, aprovechemos la oportunidad que nos da este tiempo oportuno. No sabemos lo que va a venir, no podemos prever, ¿verdad? Somos totalmente, y este tiempo nos enseña, y ya he hablado de eso, que somos totalmente vulnerables y totalmente dependientes. Entramos en un tiempo donde vemos, no importa, rico o pobre, se empieza a ver cuántos somos vulnerables, cuántos somos dependientes, ¿verdad? Cuántos somos limitados. Dios está mostrando que Él es soberano. Por eso, queridos, la Biblia nos llama la atención de que hoy es un tiempo oportuno. ¿Tiempo oportuno para qué, pastor? Tiempo oportuno para el arrepentimiento. Quizás aún no entregaste tu vida al Señor. Es la oportunidad. Es un tiempo oportuno para que te arrepientas y tome un compromiso con Dios. No estoy hablando si perteneces a la iglesia A o B o si eres incluso miembro de nuestra iglesia bautista viviendo el Evangelio. No es ser parte de una iglesia y venir a la iglesia hasta participar de un ministerio, pero hablo de tu relacionamiento personal con Cristo, de tu relación en los puntos que hablé ahora aquí de oración, de verdaderamente dar ejemplo como un discípulo verdadero que Dios pueda decir de ti, ¿verdad? Que Dios pueda decir así como dijo de Caleb, que tiene una actitud diferente. Hablo de que realmente sea un cristiano verdadero, que tengas tiempo con la palabra de Dios, una vida devocional, que examine las escrituras,
que pueda ayudar tu pastor, que pueda ayudar aquí el pastor, que pueda predicar la palabra, ayudar en los ministerios, que puedas ser un cristiano que contagie a otros, ¿verdad? Que son cristianos y aún los no cristianos con la palabra de Dios, movilizando, elevando este fuego a sus corazones para que puedan desear vivir esta misma vida que vivís, para que puedan desear este Dios maravilloso, único Dios. Es un tiempo oportuno para arrepentirse, para vivir una vida realmente con Cristo. Es un tiempo oportuno para volverse a Dios. Es un tiempo oportuno para renovar su compromiso con Dios. Un tiempo oportuno para recibir la palabra de salvación. Eso para uno que aún no tiene seguridad de su salvación. Uno que aún quizás sabe que no es un salvo o quizás tiene esta duda, ¿verdad? Y debemos tener seguridad en nuestra salvación. La Biblia nos enseña eso. Es un tiempo oportuno para que seamos llenos del Espíritu Santo, orando, leyendo la Biblia, su palabra, dedicando tiempo a los nuestros, a nuestra familia, como un verdadero cristiano. Y finalizo, es un tiempo oportuno para que andemos en novedad de vida. Efesios 5:14, del texto que leímos, dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Oremos. Dios, te damos gracias por esta palabra, gracias por este momento tan maravilloso que nos diste para compartir este mensaje. Padre, en nuestro sentir está querer estar unos con otros aquí en el templo, cantando, adorando, escudriñando las Escrituras, compartiendo nuestras vidas, comiendo juntos, pero es un momento, Señor, y creemos que tú tienes el control, que nada en el mundo huye del control del Señor. Tú eres soberano, Señor. Ayúdanos a entender qué cosas quieres hacer en personal en cada uno de nosotros, pero lo sabemos, Señor, que de manera general, y eso de acuerdo a lo que cada uno ha vivido, está viviendo, tú nos llamas en esta oportunidad a un compromiso, a aprovechar este tiempo oportuno, este tiempo para orar, este tiempo para reflexionar sobre nuestros comportamientos, sobre cómo hemos vivido, qué hemos hecho, y tomar una actitud, Señor, de ser ejemplo, una actitud de ser diferente, Señor, de ser verdaderamente un cristiano, no solo de nombre, no solo, Señor, de apariencia, pero un cristiano por tener una relación personal contigo y externar esto como frutos para los demás. Es un tiempo, Señor, donde debemos volvernos al devocional, a un tiempo de escudriñar, de estudiar, de examinar las Escrituras. Gracias por esta oportunidad. Quizás vamos a sufrir ciertas consecuencias por temas de trabajo, de recursos, de alimentos, pero, Señor, tenemos algo mucho mayor, algo más grande que tú quieres hacer y que podamos considerarlo, Señor. Considerar y dar gracias por esta oportunidad, por este tiempo oportuno, por este kairos tuyo en nuestras vidas. En tu nombre oramos, nos prostramos delante de ti, pedimos perdón, pedimos, Señor, ayúdanos a ser verdaderamente personas que oran, ayúdanos a ser verdaderamente discípulos, ayúdanos a escudriñar, a examinar, a tener tiempo devocional con las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén y gracias a Dios. Amén, queridos, que Dios les bendiga a todos. Finalizando entonces esta live, esta transmisión, y sea bendecido en obedecer la palabra de Dios.